Bueno, entonces, dando inicio a este evento tan importante sobre la capacitación de docentes, es digno mencionar de que en esta oportunidad tenemos un invitado, por supuesto, muy interesante, que es el doctor Fernando Ortiz Santana. Permítame hacerle la presentación. El doctor Fernando Ortiz Santana nos va a ofrecer el tema de una propuesta realista a partir de la emergencia y el exocerebro, que en un momento íbamos comentando de lo relevante que es esta temática. Entonces, el doctor Fernando Ortiz Santana tiene un doctorado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tiene realizado un postdoctorado en la Universidad Iberoamericana, ¿no? También es profesor de filosofía con más de 10 años de experiencia. Ha publicado varios artículos y capítulos del libro, como por ejemplo El problema de las categorías en la filosofía de Javier Zubiri. Otro, Otra publicación sería El acto formal de intelección en la filosofía de Aristóteles. Otro, Análisis y crítica del realismo mínimo de Mauricio Ferraris. También Principios para un realismo postcreacionista, a la vez sobre el problema del conocimiento de la esencia en la filosofía de Xavier Zubiri. Sus líneas de investigación son el realismo y la noología, ¿no? Esto, por supuesto, que sabemos que está vinculado con la temática de la fenomenología. Sus intereses son la filosofía primera de Aristóteles, el problema de la individuación en la Edad Media y la teoría del alma en Francisco Suárez. Entonces, yo creo que con todos estos, estos postulados estas referencias que tenemos de Fernando, nos dice que es un intelectual muy importante, un filósofo. Por lo tanto, creo que vamos a dar inicio a escuchar esta conferencia tan interesante. Fernando, repetida vez te digo bienvenido y tú tienes la palabra, puedes empezar con tu disertación. Adelante, Fernando. Hola, bueno, muchas gracias, Ciro. Por supuesto, encantado de estar con todos ustedes en esta ocasión. Por supuesto, mi agradecimiento a Jesús Ayala pues por la invitación. Yo encantadísimo de estar con ustedes. Y bueno, pues hoy preparé un texto que se llama efectivamente una propuesta realista a partir de la emergencia y el exocerebro. Pero bueno, antes de entrar a mi texto, vamos a poner el contexto, ¿no? Bueno, pues como ustedes saben, el realismo es una corriente filosófica o un modo de hacer filosofía que durante, pues por lo menos el siglo XX, pues prácticamente cayó en desuso, ¿no? Bueno, pues fue quizá el principal derrotado con la crítica a la metafísica que se hizo, bueno, pues por parte primero de la Escuela de la Sospecha en la segunda mitad del siglo XIX y luego, bueno, pues por supuesto, toda la corriente fenomenológica y hermenéutica de la primera mitad del siglo XX. Entonces, bueno, pues el realismo se tachó de metafísica. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, pues realmente si nosotros nos vamos a pensar cuántos filósofos realistas hay en el siglo XX, pues realmente nos vamos a encontrar pues con un número muy reducido, que los hubo, por supuesto, pero pues ciertamente la hermenéutica y la fenomenología fueron y siguen siendo las corrientes dominantes en la filosofía. Pero bueno, a partir del siglo XXI, ¿no? Pues nació esta nueva corriente que se llama nuevo realismo, que el nuevo realismo, o también le llaman realismo postcontinental, bueno, pues reúne a ciertas figuras que bueno, pues estos títulos tan grandes, luego a veces precisamente son, por ser tan grandes, son
poco precisos, ¿no? Porque, bueno, pues algunos declaradamente han dicho que no hacen nuevo realismo, sino realismo especulativo o filosofía realista directamente, pero bueno, más o menos con este título podemos encapsularlos a todos, ¿no? Desde Mauricio Ferraris, Marcus Gabriel, Quentin Meillassoux, Ian Hamilton Grant, Ray Brassier, etcétera. Y como decía, bueno, pues ha surgido esta nueva corriente realista que intenta pues superar precisamente la crítica que se hizo a la metafísica por parte, ¿no? Como decía, en la segunda mitad del siglo XIX, la primera del XX, intentan superar esta crítica y bueno, pues uno pensaría que lo lógico de estos nuevos realistas es que, pues de alguna u otra manera, se apoyaran con los filósofos, con los pocos filósofos realistas que hubo en el siglo XX, y sin embargo no es así. Dentro de la llamada filosofía continental, pues solamente podríamos contar claramente a dos filósofos realistas en el siglo XX, que es Nicolai Hartmann y Javier Zubiri, ¿no? Que ellos son declarados realistas. Y donde sí hay más es en la parte analítica, en la filosofía analítica. Allí sí hay más, mucho más realistas. Por ejemplo, Reinhard Grossman, Hilary Putnam, Saul Kripke, David Lewis y Timothy Williamson, por decir algunos. Bueno, pues ellos hacen igual, ¿no? Diferentes tipos de realismo, realismo epistemológico. Pero efectivamente es realismo. Y como decía, bueno, uno esperaría que los nuevos realistas se apoyaran en los realistas del siglo XX, pero no es así. Más bien los nuevos realistas son o hegelianos, o schellingianos, o kantianos directamente, etcétera, ¿no? Mauricio Ferraris, por ejemplo, fue alumno de Bátimo, ¿no? Que pues no es para nada realista, etcétera. Bueno, entonces, dentro de esta, no quiero decir que son o que forman parte directamente de esto, de esta corriente que llamamos nuevo realismo, pero bueno, pues de alguna u otra manera coquetean, tienen planteamientos más o menos, bueno, pues parecidos, ¿no? ¿De parte de quién? De Manuel de Landa, filósofo mexicano, pero que bueno, es profesor universitario en Estados Unidos, y Roger Bartra, filósofo y sociólogo mexicano, que, bueno, y también da clases, bueno, él sí da clases aquí en México. Y entonces, bueno, yo voy a tomar cada uno a estos dos filósofos porque tienen dos postulados que a mí me agradan bastante. Manuel de Landa, el concepto de emergencia. Digo, sé que, por supuesto, el concepto de emergencia, bueno, pues es un concepto bastante trabajado, no solo en la filosofía, sino también en las ciencias. Pero Manuel de Landa tiene un acercamiento bastante interesante y por el otro lado, Roger Bartra tiene la propuesta del llamado exocerebro, que igualmente a mí me parece fascinante, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto. Ahora paso, ahora sí ya a mi texto. Bueno, el propósito de este texto es hacer una defensa del realismo atacando la tesis principal del antirrealismo. ¿Cuál es la tesis principal del antirrealismo? Bueno, pues la pueden ver allí. Dice que el mundo consiste en una totalidad fija de objetos independientes de la mente. Este postulado o esta tesis principal del antirrealismo, bueno, pues la encontramos en un texto, en un libro de Lee Braver, que se llama A Thing of This World, A History of Continental Anti-Realism. Y bueno, él desarrolla varias tesis que les llama la matriz del realismo. Y así como hay una matriz del realismo, hay una matriz del
antirrealismo. No se las voy a poner todas, porque, digo, no son muchas, son 6 las de la matriz del realismo, pero bueno, luego cuando tenemos presentaciones con demasiado texto, como que nos aburre un poquito, ¿no? Entonces, nada más puse la primera, ahorita vamos con las otras. Bueno, la defensa se construye a partir de postular la noción tanto de emergencia como la de exocerebro de Manuel de Landa y Roger Bartra, respectivamente. Y al hacer inclusión de estas condiciones, se abre la posibilidad para el realismo, pues son elementos que por definición no pueden ser reducidos a sus partes. Lo anterior nos permitirá ver que el antirrealismo trata de resolver el problema de la independencia del mundo y su posible conocimiento en un nivel puramente intelectual y a través de una visión absolutista. Primer apartado, el antirrealismo. Cuando revisamos las posturas antirrealistas y algunos neorrealismos, es notable que reduzcan el problema del realismo a su variante epistemológica. Su esfuerzo, dice Graham Harman, se concentra en si es posible conocer los objetos independientes de la mente y no en probar que hay objetos independientes de la mente. Esta segunda afirmación, que hay objetos independientes de la mente, parece ser contraintuitiva, sobre todo si tenemos en cuenta lo que dice Quentin Meillassoux, a saber que todo intento por pensar una realidad externa falla en tanto que al pensar lo que está fuera de la mente, automáticamente lo convertimos en un pensamiento. Esta es una tesis famosa de Quentin Meillassoux, de su libro After Finitude, y que se le llama la tesis correlacionista, ¿no? Que, bueno, pues por supuesto tiene como antecedente a Kant. Bueno, este obstáculo, sin embargo, es decir, el correlacionismo, es solo aparente. Trataré de demostrarlo en las siguientes páginas. Pero antes de eso, y precisamente en orden a comprender la postura general del antirrealismo, bueno, pues leeré rápidamente las demás tesis que tienen, ¿no? La tesis 2 del realismo dice, la verdad involucra algún tipo de correspondencia entre palabras o símbolos y estados de cosas o individuos. La tercera dice, hay exactamente una completa y verdadera descripción del modo como es el mundo. El cuarto, el principio primero del realismo, aplicado a una clase de juicios, es que en cada clase el juicio es determinado, independiente de nuestro conocimiento, como verdadero o falso por alguna realidad objetiva, cuya existencia y constitución es también independiente de nuestro conocimiento. En quinto lugar, porque el sujeto pasivo, que sale de la cuarta meditación de René Descartes, porque cuantas veces retengo así la voluntad al hacer los juicios, de modo que se extienda únicamente a aquello que se le muestra clara y distintamente por el intelecto, es por completo imposible que me equivoque, porque toda percepción clara y distinta es sin duda algo. Y finalmente, la tesis 6, que sale precisamente de los prolegómenos de Kant, para que ella como ciencia pueda aspirar no solo a una persuasión engañosa, sino a comprensión y convicción, una crítica de la razón misma debe exponer el inventario completo de los conceptos a priori, la división de ellos según las diversas fuentes, sensibilidad, entendimiento y razón, luego una tabla completa de ellas. Bueno, hasta allí. Entonces, básicamente la crítica del antirrealismo hacia el realismo depende de dos cosas. Una tesis ontológica. ¿Qué dice la tesis ontológica? Que hay un mundo independiente del sujeto. Esa es la tesis ontológica. Y la tesis epistemológica es que ese mundo lo puede conocer el sujeto tal y como es en sí mismo. ¿De acuerdo? Esas básicamente son esas dos en lo que consiste el realismo
Y de allí que el antirrealismo, bueno, pues obviamente haga la crítica. Bueno, ¿cómo podemos encontrar entonces una salida a esta posición, a esta crítica? Bueno, pues para eso vamos a utilizar a Manuel de Landa y a Roger Bartra. Este es el apartado 2. La noción de emergencia de Manuel de Landa enfatiza que los sistemas complejos exhiben, perdónenme, tengo que cambiar, ahí está. Disculpa la interrupción, Sí, por favor, Fernando. ¿Podrías hacer la presentación a pantalla completa? Por favor. claro, claro que sí. Gracias. Eh, para que me vea yo, así. Y también el texto, por favor. El texto. Ok. Por supuesto. ¿No les molesta que se vea el texto? Es que el segundo cuadro, por ejemplo, tenía un texto que nos gustaría leerlo también, por favor. Ok, 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 ok. Entonces, pues lo comparto. No hay ningún problema. Aquí está. A ver, ustedes me dicen si se ve. ¿Ya va? ¿Sí se ve? Claro que sí. Ahora sí se ve. Gracias. Maravilloso. Bueno, iba aquí. Aquí, perfecto. La noción de emergencia de Manuel de Landa enfatiza que los sistemas complejos exhiben propiedades y comportamientos que no pueden ser reducidos a sus características individuales de sus componentes. Esto implica que hay un nivel de organización y estructura en el mundo que no es meramente ilusorio o subjetivo, sino que tiene una existencia tangible y autónoma. La emergencia sugiere que hay patrones y fenómenos genuinos que no pueden ser explicados únicamente en términos de las partes que lo componen. Ahí está. Esa es la noción de emergencia de Manuel de Landa. Por otro lado, el concepto de exocerebro de Roger Bartra nos lleva a reconocer que nuestra cognición y comprensión del mundo no se limitan al cerebro individual, sino que se extienden y se ven enriquecidas por el conocimiento y las herramientas compartidas. Esto implica que nuestras capacidades cognitivas tienen como principio la interacción con el entorno y la positividad de un mundo que nos permite acceder a información, almacenar conocimiento y comunicarnos de manera efectiva. Al reconocer la importancia del exocerebro, también estamos reconociendo la existencia de un mundo objetivo que es al mismo tiempo capacitante y continuista, es decir, institucional. En conjunto, las nociones de emergencia y exocerebro respaldan la idea de que hay una realidad positiva, objetiva, capacitante e institucional que trasciende nuestra percepción y pensamientos individuales. A través de la emergencia podemos comprender que los fenómenos y patrones que observamos en el mundo no son simples efectos de supuestas causas, si bien en muchos casos desconocidas, sino manifestaciones emergentes de sistemas complejos y dinámicos. Además, el exocerebro nos recuerda que nuestro conocimiento actúa como mediador entre nosotros y el mundo, lo que sugiere que hay una realidad con la cual nos relacionamos y en la cual intervenimos. Exploremos estos conceptos con detenimiento. Ahí está. Ok, perfecto. La noción de emergencia desde la filosofía de Manuel de Landa. El enfoque de Manuel de Landa se basa en la idea de que los sistemas complejos pueden producir propiedades y comportamientos que no pueden ser explicados simplemente por las características individuales de sus componentes. Sostiene que la emergencia es un fenómeno fundamental en el estudio de los sistemas complejos, ya sean biológicos, sociales o tecnológicos. Para comprenderlo, es necesario considerar las interacciones entre los componentes de un sistema y cómo estas interacciones generan nuevos niveles de organización y propiedades. Delanda hace una distinción importante entre la relación de causalidad y la de emergencia. Propone que esta no se puede reducir a aquella. En cambio, la emergencia se origina en interacciones no lineales y en procesos no deterministas en los que pequeños cambios en las condiciones iniciales pueden generar resultados significativamente diferentes.
Por esta razón, los sistemas complejos no son capaces de generar una variedad de comportamientos, propiedades, propiedades, funciones emergentes irreductibles a sus partes. Nos dice Manuel de Landa en Philosophy and Simulation. El ejemplo clásico de causalidad en la física es una colisión entre dos moléculas u otros objetos rígidos. Incluso en el caso de varias moléculas colisionando, el efecto general es una simple adición. Y de hecho a esto se le llama compuesto aducto. Por ejemplo, si una molécula es golpeada por una segunda en una dirección y por una tercera en una dirección diferente, el efecto compuesto será el mismo que la suma de los dos efectos separados. La primera molécula terminará en la misma posición final si las otras dos la golpean simultáneamente o si una colisión ocurre antes que la otra. En resumen, en estas interacciones causales no hay sorpresas. Nada se produce más allá de lo que ya está presente. Pero cuando dos moléculas interactúan químicamente, puede surgir una entidad completamente nueva, como cuando el hidrógeno y el oxígeno interactúan para formar agua. El agua tiene propiedades que no poseen sus componentes. El oxígeno y el hidrógeno son gases a temperatura ambiente, mientras que el agua es líquida. Y el agua tiene capacidades distintas a las de sus partes. Agregar oxígeno o hidrógeno a un fuego lo alimenta, mientras que agregar agua lo apaga. Fin de la cita. Muy bien. Otro ejemplo para ilustrar la noción de emergencia es el de un enjambre de insectos. Cada insecto en sí mismo no tiene una inteligencia sofisticada, pero a través de interacciones locales y simples reglas del comportamiento, el enjambre en su conjunto puede exhibir un comportamiento complejo y coordinado. Todavía más, los fenómenos de autoorganización y emergencia están presentes y son imprescindibles si queremos comprender la aparición de estructuras sociales o instituciones. En resumen, para Manuel de Landa, la noción de emergencia se refiere a la capacidad de los sistemas complejos, biológicos, sociales y tecnológicos para producir comportamientos, propiedades y funciones nuevas e impredecibles, a través de interacciones no lineales y procesos no deterministas. Y ahora vamos con el concepto de exocerebro, precisamente de Roger Bartra. Roger Bartra, antropólogo y filósofo mexicano, ha desarrollado el concepto de exocerebro como una noción central en su obra, sobre todo en el libro Antropología del Cerebro. El término se refiere a la extensión de la capacidad cognitiva humana más allá de los límites del cerebro individual, a través del uso de conocimiento positivo y herramientas compartidas. Esto significa que la capacidad cognitiva humana no se limita al cerebro individual, sino que se expande y comparte entre todos los miembros de una comunidad. Estos conocimientos, que van desde los sistemas de escritura y los medios de comunicación hasta las computadoras y la inteligencia artificial, actúan como una extensión del cerebro y contribuyen a nuestra capacidad para pensar, aprender y procesar información. Nos dice Roger Bartra, cito, los circuitos exocerebrales constituyen un sistema simbólico de sustitución. Esto quiere decir que sustituyen ciertas funciones cerebrales mediante operaciones de carácter simbólico, con lo cual se amplían las potencialidades de los circuitos neuronales. Fin de la cita. El exocerebro sugiere que la mente humana se forma y desarrolla en relación con el entorno cultural en el que se encuentra. A medida que nos involucramos con otros y hacemos uso de ese conocimiento positivo que se genera por y para las relaciones humanas, además se genera, a modo de prótesis, un exocerebro. Por ejemplo, el uso de la escritura nos permite almacenar y transmitir información más allá de nuestra capacidad de memoria individual, lo que a su vez afecta la forma en que pensamos y conocemos el mundo.
Desde esta perspectiva, el exocerebro no solo tiene un impacto en el individuo, sino que también juega un papel crucial en la construcción y evolución de la cultura humana en su conjunto. El conocimiento positivo y objetivo, al expandir nuestra capacidad cognitiva, es fundamental en el desarrollo de la civilización, el lenguaje, el arte, la ciencia y otros aspectos de la cultura. Tengo una cita acá bastante grande, pero no la voy a leer toda porque creo que me parece demasiado, pero solo voy a leer una partecita. Un ejemplo sencillo es el uso de memorias artificiales, una de cuyas formas más primitivas pueden ser la simple acumulación y clasificación de objetos que simbolizan determinadas situaciones, personas, localizaciones, relaciones, pactos, acciones, intenciones o rituales, que pueden ser recordadas en momentos y contextos no directamente relacionados con lo que se quiere memorizar. Una colección codificada de objetos naturales y artificiales requiere, desde luego, de la capacidad de darle nombre a cada uno. El habla basada en voces que simbolizan acciones, objetos y personas, va ligada a la capacidad de producir imágenes visuales de tipo simbólico, que quedan plasmadas en pinturas, estatuillas, grabados, esculturas y figuras de diverso tipo. Bueno, en resumen, el exocerebro se refiere a la expansión de la capacidad cognitiva humana más allá del cerebro individual mediante el uso de un conocimiento positivo y objetivo que llamamos cultura. Esta influye en nuestra forma de pensar, aprender y procesar información y es central para el desarrollo de nuestra humanidad. Allí la postura de Roger Bartra. Y ahora, precisamente lo que vamos a hacer es unir estas dos nociones en un apartado que llamo la noción de sistema. Debemos establecer que la noción de emergencia depende de la de sistema. Un sistema no es un mero conjunto, sino un conjunto donde todos los elementos que lo constituyen tienen una relación de interdependencia no lineal, lo cual quiere decir, además, que es imposible separar analíticamente cada elemento. Si lo hiciéramos, perderíamos el sistema al mismo tiempo. Por supuesto, cuando hablamos de exocerebro como prótesis cultural, estamos hablando del ser humano como sistema y no simplemente como la unión de alma y cuerpo. Ahora bien, tenemos que luchar contra una segunda prenoción, porque cuando pensamos al ser humano lo hacemos regularmente sin incluir al medio en que se desarrolla. Es fundamental hacerlo en esta ocasión, pues el entorno no es en ningún sentido algo accesorio a su constitución. Hagamos un segundo esfuerzo. Y ahora pensemos que el entorno no es la naturaleza, sino todo lo que rodea al ser humano, incluyendo todo lo que deposita culturalmente en ella. Quiero decir que la naturaleza no es un ente separado o algo por el estilo. Todo lo contrario, es un medio en el cual hay elementos culturales directamente dependientes de nuestra actividad cultural. Con lo dicho, pareciera que no estamos defendiendo al realismo, sino clavando todavía más la raíz idealista. Pero es que nos falta una cosa más por explicar, y esta es la idea misma de exterioridad. La idea misma de exterioridad como una emergencia dentro de este mismo sistema. Es así porque no encontramos en ningún lado la evidencia filosófica ni científica para justificar una exterioridad. Uno podría pensar que el vaso que tengo frente a mí es exterior, pero esa es solo una condición espacial que no tiene mayor valor epistemológico ni ontológico. El vaso, en tanto que una cosa sentido, es decir, en tanto que un producto cultural, no es exterior a mí, puesto que su sentido fue generado y es continuamente legitimado por una comunidad lingüística. Por supuesto, cuando el antirrealismo habla de una exterioridad,
no se está refiriendo a una exterioridad espacial, sino epistémica. Pero repito, el vaso no es exterior en ese sentido. Si no fuera porque si no fuera porque conozco las cosas por y en una comunidad epistémica, simplemente no habría vaso. Claro está que alguien podría decir que este argumento tiene un error fundamental, porque todos sabemos que la naturaleza no produce vasos. ¿Qué pasa entonces con un árbol? ¿No es el árbol exterior a mí, no solo espacialmente, sino hasta epistemológicamente? Inmediatamente nos damos cuenta de que no es así. No solo porque tenemos una palabra para señalarlo, eso es obvio, también porque está incluido en este medio que llamamos naturaleza o entorno o simplemente medio. Llevemos al límite esta réplica y digamos que una galaxia lejana sí que es exterior a esta naturaleza, a nuestro entorno. Y la respuesta es que cambiamos el contenido de exterioridad a uno espacial cuando tendríamos que mostrar esa exterioridad epistemológicamente. Pero al menos cuando la nombramos a esa galaxia lejana, ya no es exterior a nuestros marcos epistémicos. Otra vez, el antirrealista estaría feliz, pues seguimos afirmando que no haya exterioridad. Y es cierto, eso es lo que quiero decir, no hay exterioridad. Hay, sin embargo, interioridad absoluta. ¿Qué significa esto? Que la idea de exterioridad es una idea emergente del antirrealismo, pero no del realismo. El realismo, en cambio, acepta la idea de interioridad absoluta. Mejor todavía, de totalidad. Una totalidad en la cual no hay condiciones para decir que hay una dentro y una fuera, puesto que no hay evidencia de lo uno ni de lo otro. La exterioridad es una idea emergente que le pertenece al antirrealismo, es decir, al idealismo, y le pertenece por herencia de las teorías dualistas griega y sobre todo la creacionista, la cristiana. Lo cual quiere decir que en última instancia es el antirrealismo el sistema filosófico que no puede deshacerse de la idea de exterioridad, so pena de dejar de ser correlacionista y también constructivista. Luego, que el realismo afirme que hay una totalidad, no quiere decir que también afirme que esa totalidad se pueda conocer en absoluto. Son cosas distintas, hasta el punto de que la segunda no cancela la primera. Y es que en ningún momento he declarado que el realismo esté reducido racionalmente. La totalidad no es una que deba y que pueda reducirse a un marco epistémico. Todavía más, la totalidad es una idea emergente del sistema realista. Aquí está lo que distingue al realismo del antirrealismo. Cada sistema posee, por lo menos, una idea emergente que no es trasladable, traducible ni comprensible por el otro. En consecuencia, si el exocerebro que postula Roger Bartra es cerebro y no solo razón, entonces esa prótesis cultural contiene, además de elementos racionales, elementos inconscientes, imaginarios, impulsivos, instintivos o como quiera que se le llamen, imposibles de conocer o reducir racionalmente. Esto quiere decir que no solo el exocerebro es una propiedad emergente, algunos de sus productos también lo son. Y por supuesto no podemos conocerlos porque, no olvidemos, las propiedades emergentes de los sistemas son irreductibles a sus partes, ¿no? Creo que aquí está ya, ¿no?, definida, la diferencia entre realismo y antirrealismo. Por un lado y por el otro, está, creo,
ya señalada también esta visión de la emergencia, perdón, del exocerebro como emergencia, ¿no es cierto? Bueno, mi conclusión es que la combinación de la noción de emergencia y el concepto de exocerebro brinda una base sólida para justificar el realismo filosófico. Estas perspectivas nos llevan a reconocer la existencia de una realidad objetiva y compleja, que trasciende nuestra percepción individual y se ve enriquecida por nuestras interacciones con el entorno y el uso de conocimiento compartido. Por esto, el realismo no es una postura, perdón, el realismo no es una postura filosófica que afirme que hay una exterioridad y además que es posible conocerla. No, antes bien, es un sistema filosófico que tiene como principio una totalidad, que por definición rechaza toda exterioridad, que es imposible de conocer porque posee propiedades emergentes, irreductibles a sus partes. El realismo, y aquí tenía una, permítame, acá está. Ahí está. El realismo no es una postura filosófica que proponga que hay cosas en sí y que podemos conocerlas en sí mismas. Todo lo contrario. Parte del principio de que no hay tal cosa como lo en sí, porque eso sugeriría algún tipo de exterioridad. Y afirma que la noción de en sí es una idea dependiente del sistema idealista. Y de allí, por supuesto, del antirrealismo. En tercer lugar, el realismo no propone que pueda conocerse la totalidad, ni que esa totalidad esté revestida de racionalidad. Es decir, no asume el principio correlacionista. Propone que esa totalidad no es reductible a sus partes y que la totalidad misma no está exigida ni es posible de ser forzada a mostrarse fenoménicamente. Por último, el realismo no es una ciencia si por ciencia entendemos un marco epistémico con pretensiones reductivistas por vía de la positividad y objetividad. Antes bien, es un sistema complejo que acepta la existencia de propiedades emergentes y por consiguiente su irreductibilidad. Muchas gracias. Muy bien, interesante. Bueno, nos ha dado unas pautas muy importantes sobre la temática que, por supuesto, recién vamos a pasar a dilucidar de repente algunas partes del conversatorio que estamos realizando para que podamos despejar, ¿no? Algunas dudas o algunas inquietudes que tengamos nosotros. Gracias, Fernando. Muy bien. Entonces, colegas, pasamos a la rueda de preguntas, ¿no? Al conversatorio para poder aclarar algunos aspectos. Doctor Julián, buenas noches. Adelante con su intervención. Doctor Julián, ¿tiene usted la palabra? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, se escucha, Ah, doctor. sí, Adelante. ahí sí. Desde un enfoque dualista, es indudable que el problema es realismo versus antirrealismo. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que no solamente el problema es entre un Popper, que es un realista, o contra Mach, Johann Lauda, Van Frasen, por ejemplo, que son antirrealistas, ¿no? Sino, como dice Ulises Molines, también hay casi realistas, el caso de Friedrich Zappe, por ejemplo, o los semirealistas, el caso de la Carray, Nancy Carray, o realistas experimentales, lo de su esposo, ¿no? Hawkins. Entonces, y otros que asumen una posición neutral, ¿no? El caso de algunos estructuralistas, por ejemplo, semánticos. Es decir, el problema no es dualista, y este enfoque dualista ya debe ser superado. Es un pensamiento cartesiano por ahí, ¿no? Entonces debe ser con una nueva forma de pensar. Pero en el fondo, si bien es cierto,
¿no? Que es uno de los problemas fundamentales de la filosofía. Eh, yo creo de que esto en relación a la ciencia adquiere importancia en cuanto de que actualmente, por ejemplo, este problema de verdad en el cual se sustenta el pensamiento realista está dejando de importar. El caso, por ejemplo, de la pandemia, o sea, a nivel de ciencia, ¿no? En la pandemia lo que se ha buscado es teorías exitosas. O sea, ya no el problema de verdad es el problema fundamental, ¿no? Ahora, indudablemente que el desarrollo que usted ha planteado es desde un aspecto cognitivo, no de conocimiento, sino más cognitivo. ¿Hay relación entre la cognición y el conocimiento? Claro que hay una relación. El primero es más psicológico y el otro es más filosófico. Pero lo filosófico debe estar relacionado con lo científico. Entonces, el conocimiento, por ejemplo, el caso de Bunge lo relaciona bien. ¿Y qué es el conocimiento? El conocimiento es un suprasistema, ¿no? Neuronal plástico, dice, ¿no? O sea, para llegar al conocimiento, entramos de que tiene que darse, ¿no? Esta relación filosofía. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es su parecer en relación a esto, filosofía y ciencia, que nosotros, o al menos mi persona, defiende? O sea, yo estoy en contra de los filósofos puros, ¿eh? Para mí, esos filósofos puros, eso es pérdida de tiempo. Pierden su tiempo. Tienen derecho a ser obituarios de Wittgenstein, de Heidegger, tienen todo el derecho a hacer eso, ¿no? Pero el problema está eso, en primer lugar eso. Y yo creo que en segundo lugar estaría el problema de cómo esto, ¿no? Nos llevaría a plantearnos otra forma de hacer teoría del conocimiento, ¿no? Porque en última instancia no hay teoría del conocimiento, lo que hay teorías del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, al estilo de Bunge, al estilo de Piaget, la teoría del conocimiento de Maturana, la teoría del conocimiento del que llama Hessen, ¿no? Comenzamos con Hessen y todo eso. O sea, la segunda pregunta es, ¿qué sería para usted el conocimiento? O sea, ¿qué sería el conocimiento, no? Si usted asume una posición determinada filosófica, ¿qué sería el conocimiento? Esas serían mis dos preguntas. Gracias, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Julián. Pues las dos preguntas, muy interesantes, muy bonitas. La primera, la relación en filosofía y ciencia, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también estoy en contra de los filósofos puros. Bueno, no es que esté en contra, simplemente no me gusta pensar a la filosofía ni a los filósofos como filósofos puros. Ahora, precisamente el realismo es una posición filosófica que va de la mano con la ciencia, necesariamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque en primer lugar acepta que la ciencia puede llegar a un tipo de conocimiento de tipo parcial, que eso todos lo sabemos. La ciencia tiene un conocimiento progrediente. ¿Qué quiere decir progrediente? Que que se desarrolla por grados, ¿no? Cada vez vamos conociendo más, pero claro, eso también significa que vamos conociendo parcialidades, pero esto no tiene nada de malo. No, no, no. La ciencia está bien que vaya avanzando, que se vaya desarrollando a través de conocimientos parciales. Esto está bien porque es un error pensar que la ciencia debe generar conocimientos últimos, perennes, fijos de una vez y para siempre, ¿no? Que muchas veces justo de allí nace la crítica a la ciencia, ¿no? Que es lo que le llaman el cientificismo. Pero la ciencia, desde hace por lo menos 150 años, ya no es cientificista. Los científicos de la segunda mitad del siglo XIX, de lo que llevamos el 20 y perdón, del 20 y de lo que llevamos del 21, pues ya los científicos no hacen afirmaciones tan duras como que solo ellos pueden encontrar la verdad y que esa verdad de las que encuentran es de una vez y para siempre. O sea, por lo menos no los científicos
respetados, ¿no? Y en cambio los filósofos nos hemos sentido como muy cómodos haciendo esa crítica a la ciencia, cuando esa crítica, el famoso cientificismo, esa crítica tenía sentido cuando se criticaba a la famosa ciencia moderna, la ciencia positivista, que se generó, bueno, pues en los siglos XVII y XVIII y un poco del XIX, ya casi no, sobre todo en el XVIII, ¿no? Bueno, y en el XIX también, un poquito. Allí tenía sentido, porque efectivamente la ciencia moderna, la ciencia positiva, bueno, pues tiene pretensiones universales, tiene pretensiones además perennes. Pero en el siglo XX y mucho menos en el XXI, esa crítica a la ciencia ya no tiene sentido, porque los científicos, repito, ya no dicen eso. Los científicos están completamente conscientes de que generan conocimiento parcial. Y entonces, y sin embargo, los filósofos todavía conservamos ese prejuicio hacia la ciencia, ¿no? También generado en parte por la misma tradición filosófica. Recordemos la crítica de Heidegger a, a la ciencia eh, este, cuando la llama ontología regional, ¿no? Como si eso fuera algo malo. Bueno, el realismo, como decía, acepta no solamente el desarrollo de la ciencia y tiene que acompañar a la ciencia, sino que además, yo diría que el realismo no se puede hacer sin ciencia. Completamente comprometido con lo que acabo de decir. El realismo no se puede hacer sin ciencia. Lo que sí se puede hacer sin ciencia es el idealismo, ¿no? Precisamente porque la crítica antirrealista, la crítica del idealismo, bueno, pues todo cae dentro del orden del sentido, del orden del lenguaje, y bueno, obviamente impera la contingencia, ¿no? Y bueno, y esto, digamos que se vincula ya, pues yo creo ya se vincula directamente con la segunda pregunta. ¿Qué sería conocimiento? Pues justamente como lo acabo de decir, eh, el conocimiento es bueno, el conocimiento de la ciencia es un conocimiento que se genera por comprobación. Nosotros hacemos esbozos o hipótesis y esas hipótesis luego se comprueban o no se comprueban a través de experimentos o con la ayuda de los experimentos. Pero ese conocimiento no es un conocimiento perenne, no es un conocimiento fijo, no es un conocimiento cerrado. Todo lo contrario, los conocimientos que genera la ciencia son abiertos, están siempre abiertos al desarrollo, a la evolución misma, al enriquecimiento. Es decir, es un conocimiento parcial y está bien que sea parcial. No hay ningún problema con eso, ¿no? Ahorita conocemos una parcialidad, bueno, sigamos desarrollando nuestros instrumentos mentales y también materiales y poco a poco vamos a ir descubriendo más, ¿no? Un poco más. Eh, Y además esto obviamente también incluye la colaboración entre disciplinas, ¿no? La física, la química, la biología, pero también la psicología, por supuesto la filosofía, la sociología, etcétera, ¿no? Es decir, la interdisciplinariedad, sin duda alguna, ¿no? Entonces yo estoy muy de acuerdo contigo, Julián. Gracias por tus preguntas. Muy bien, muy interesante y esclarecedora las respuestas. Bien, Diego, tienes la palabra. Muchas gracias, Ciro. Bueno, Fernando, primeramente agradecerte por la presentación que ha estado bastante interesante. Y bien, mira, yo para poder, no sé si me permites, para poder elaborar mi pregunta, quiero hacerte primero dos preguntas muy cortas, listo, para poder tener más claridad sobre la presentación. Bien, tú, me parece, con mucha razón y con mucho tino, mencionabas este ejemplo, ¿no? De, bueno, incluso
si queremos referirnos o queremos hablar de un planeta que no conocemos, bueno, necesitamos un marco epistémico. Bueno, con marco epistémico podríamos entender también un sistema referencial, digamos. Entonces, yo entiendo que este sistema referencial sería parte del exocerebro. Ya, perfecto. Ahora, entiendo también, claro, que se pueda considerar a Kripke, tú lo comentaste, como uno de los, un realista, digamos, ¿no? Y me parece interesante porque es coincidente con la interpretación de Kripke sobre Wittgenstein, ¿no? Por eso a veces algunos le llaman, pues, a esa interpretación Kripkenstein. ¿No? Eso es justamente por su manera de interpretarlo, pues, ¿no? Bueno, yo quería comentarte algo, pero sobre otra interpretación, pero que también podría tomar en cuenta este marco epistémico, pero es la interpretación más bien de Stanley Cavell, ¿listo? Que introduce algo diferente o una manera diferente de entender a este marco epistémico de cómo lo puede entender tal vez un Kripke o entiendo o cómo lo he podido entender en tu presentación. Bien, este marco epistémico, recuerdo que en un ejemplo de Charles Taylor, se podría considerar incluso, digamos, ciertos hábitos que nosotros hemos podido tener, voy a utilizar tus términos, en el de obtener en este exocerebro, que nos permitirían incluso bailar, por ejemplo, ¿no? O sea, bailar, o sea, con esa fluidez y esa espontaneidad. Y pongo ese ejemplo porque parece más bien que, bueno, a esto que le estamos ahora llamando exocerebro, Bourdieu le llama habitus, ¿no? Esto que se vuelve casi fisiológico, digamos, ¿verdad? Casi fisiológico, está a nivel primitivo, muy reactivo, en el sentido no de que sea el cerebro, sino más bien se entendería como, en tus palabras, el exocerebro. Parece que está relacionado con un aspecto afectivo también, ¿verdad? Entonces, mi pregunta iría más que todo a lo último que has estado mencionando sobre el conocimiento, ¿verdad? Yo entiendo que tú has estado reduciendo el conocimiento a conocimiento científico y la importancia de la ciencia relacionada con la filosofía, ¿verdad? Pero más bien mi pregunta es si la perplejidad filosófica no responde a otro tipo de inquietud y no una inquietud que tal vez se puede resolver apelando a lo explícito, ¿no? Al criterio científico y objetivo. Más bien, recuerdo esta frase, bueno, no la voy a mencionar de manera exacta, pero esta frase de Agustín, ¿no? Si no me preguntan qué es el tiempo, sí sé, y si me preguntan, no lo sé. Más parece que la pregunta filosófica es como una desubicación, estamos perdidos por un momento hasta que nos reencontramos. Pero la manera, no sé si tú lo puedas ver así, al menos para Cavell es de este modo, ¿no? La manera en cómo podemos reencontrar esas coordenadas no es de manera objetiva, sino más bien es como es o apela más bien a un tipo de memoria afectiva. Es decir, reconectar el término a cómo se usa a nivel existencial, en el yo hundido en el tiempo, ¿verdad? En el lenguaje común, digamos. En el lenguaje común donde sí está presente este aspecto estético, es decir, ¿no? Vivir a través y ver las cosas a través de un sentimiento constantemente. Y es algo que tal vez no lo escuché en el desarrollo de la presentación. No sé, ¿tú qué consideras sobre eso? Claro, claro, sí, Diego, gracias por la pregunta. No, sí, por supuesto. En las preguntas anteriores me refería al conocimiento científico porque Julián justo quería, escucharme hablar de la relación entre filosofía y ciencia. Y entonces por eso yo insistía mucho en el conocimiento científico. Pero claro que no solo la ciencia puede generar conocimiento. De hecho, lo digo un poco más adelante, lo dije en la presentación. El exocerebro, según Roger Bartra, bueno, pues es como el depósito, por decirlo así, ¿no? Pues obviamente de muchas instituciones, ¿no?
que obviamente nacen de las comunidades, y esas instituciones, bueno, pues sí tienen una estructura formal, pero también decía, el exocerebro es depósito también, si es cerebro, pues también tiene afectos, tiene sentimientos, tiene liturgia, ¿no? Tiene rituales, es decir, tiene también conocimiento generado por las comunidades y por los miembros de su comunidad, que no necesariamente es conocimiento científico, sino podríamos decir conocimiento tradicional, por decirlo de algún modo, ¿no? Y esto implica, por supuesto, también hasta cosas irracionales se depositan en ese exocerebro y pues obviamente permean bueno, a la comunidad en cuestión, ¿no? Entonces, a eso me refería, Diego, ¿no? Eh, y esto, por supuesto, también incluye a las religiones, sin duda alguna, o sea, el, el- el- el conocimiento relativo a las religiones y generado por las religiones, en efecto, también forma parte del exocerebro, sin duda alguna, y también es conocimiento, por supuesto que sí, ¿no? Estimado Ciro, no sé si puedo mencionar algo súper breve para no quiero romper la dinámica, solo es, digamos, 3 palabras. Por Y supuesto, creo, sí, adelante. sí, creo que sí estoy de acuerdo contigo, Fernando. Me parece que lo has aclarado bastante bien. Creo que yo más me refería a no tanto un conocimiento, sino a un reconocimiento, ¿no? Digamos, yo puedo pensar en el sentido ético de mis juicios, de mis expresiones, y yo lo que veo ahí es que no es tanto que se conoce una injusticia, sino que se reconoce una injusticia. Me refería más a este reconocimiento porque está relacionado, parece, con una memoria afectiva, es reconectar la palabra a este exocerebro, como tú lo dices, ¿no? Porque el exocerebro es una extensión de nuestro propio cuerpo, digamos. Entonces, no sé si estarías de acuerdo tal vez en verlo más como un reconocimiento, más que como un conocimiento. Sí, sí, es decir, sí, sí, sí. A ver, el exocerebro Ernst Cassirer diría que es un sistema simbólico de sustitución, ¿no? Que es lo que básicamente nosotros también podemos llamar cultura. Que allí, por supuesto que nos reconocemos, claro, sin duda. Lo que pasa es que la diferencia entre la postura de Roger Bartra y la de Ernst Cassirer, por ejemplo, es que la de Ernst Cassirer, bueno, pues obviamente parece pecar de ser extremadamente racional, ¿no? Como si la cultura solamente tuviera los tipos ideales, diría Max Weber, ¿no? De las comunidades. Y Roger Bartra abre la posibilidad para que en la cultura, en esa prótesis cultural, bueno, pues también haya elementos, como decía, imaginarios, impulsivos, instintivos, etcétera. Y que allí la comunidad también se reconoce sin duda alguna. Por supuesto que sí, ¿no? Porque justo como decía, esto también se le puede llamar conocimiento tradicional, en el sentido de pertenecer a una tradición, a los usos y costumbres de las comunidades, más que a desarrollos académicos o científicos, ¿no? Entonces sí, sí, por supuesto, completamente de acuerdo contigo, Diego. Bien. A ver, continuamos. Entonces, tiene la palabra Oscar Corso. Adelante, Oscar. ¿Cómo está, doctor Fernando? Mi nombre es Oscar Corso Hola, y Oscar. también soy docente de la UNSA. Y bueno, justo me quitó el nombre que yo quería igual aportar o saber, de Ernest Cassirer, ¿no? Gran discípulo de Kant. Y yo creo que él fue un poco más aventurero que Kant. Es impresionante que él se arriesga por una nueva definición del hombre, ¿no? El tema de la cultura a través del fenómeno simbólico. Pero yo creo que para ese entonces, Ernest Cassirer no podía ir más allá
de la explicación de la dinámica simbólica, porque no había la psicología evolutiva que hoy día tenemos, ¿no? Hoy día podemos explicar acerca de la naturaleza del símbolo, cómo opera antes que el aspecto racional. Entonces yo quería saber si el exocerebro se va solamente en el plano racional, en el plano kantiano, en el plano intuitivo y de las otras teorías, y no da ese paso más al fenómeno simbólico, a la naturaleza de lo que se antepone, tanto que podemos inclusive mejorar la definición aristotélica del hombre. ¿Por qué solamente ver el plano racional y no el aporte de la psicología evolutiva, por ejemplo? Hoy sería interesante y creo que complementaría más de esa definición que nosotros conocemos del exocerebro. ¿Qué le parece, doctor? Me encanta tu propuesta, estoy completamente de acuerdo, porque como dices bien, sí, por supuesto que cuando nosotros pensamos en la noción de cultura, pues sí, el texto de Cassirer es importantísimo, importantísimo, ¿no? El de antropología filosófica. Pero como decía, bueno, pues a lo mejor peca pues precisamente de eso, ¿no? De ser excesivamente racional, no sé si por su herencia kantiana o porque como tú dices bien, bueno, pues a lo mejor el desarrollo de la psicología todavía no estaba a tal punto de también incluir elementos irracionales, pero el exocerebro, por supuesto que los incluye, sin duda alguna, porque como decía justamente en el apartado de Roger Bartra, decía que el exocerebro, bueno, pues obviamente contiene todos estos elementos inconscientes, imaginarios, impulsivos de las comunidades, eso también lo contiene, sin duda alguna, ¿no? Esto quiere decir entonces que hay una, ¿cómo decirlo? La capacidad de ser tradente, ¿no? De comunicar no solamente los tipos ideales, sino hasta de transmitir, por ejemplo, prejuicios, ¿no? Pues también están depositados en el exocerebro, ¿no? Digo, por decir algo malo, ¿no? Los prejuicios. Pero los prejuicios también están allí en el exocerebro. Los miedos, ¿no? Cuando nosotros tenemos miedos irracionales, pues están depositados en el exocerebro, sin duda alguna. Entonces, la propuesta de Cassirer a mí, por supuesto que la tengo en gran estima, ¿no? Porque nos permite precisamente pensar en una, no voy a decir en una realidad exterior, porque justamente lo que he tratado de decir acá es que no hay exterioridad, pero sí es una extensión, eso, es una extensión de nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro no solamente hay racionalidad, también hay pues todo eso que llamamos irracional, ¿no? Que le podemos llamar de muchas formas. Pero a su vez, precisamente por eso, decía también, lo que pasa es que cuando hablamos de si podemos o no conocer las cosas, partimos del principio de que todo se puede conocer, que es la razón del idealismo, cuando en realidad hay, pues por supuesto, muchas cosas depositadas aún en el exocerebro que nunca vamos a poder conocer, precisamente por su carácter irracional. A ver, con irracional quiero decir imaginativo o impulsivo o instintivo, ¿no? A eso me refiero. Porque precisamente el idealismo o el antirrealismo, pues también tiene el gravísimo problema de pensar que toda la realidad, todo lo que está en nuestro entorno, se puede conocer racionalmente, lo cual, por supuesto, yo por lo menos no comparto, ¿no? Eh, bueno, muchísimas gracias por tu pregunta, Oscar. Bien, interesante. A continuación tenemos la intervención de José Miguel Gutiérrez. Adelante, José, con tu pregunta.
Ante todo, buenas noches con el ilustre ponente y simplemente a los colegas presentes. Simplemente hacer algunas preguntas así muy cortas que me gustaría que las explicitara. La primera vendría a ser, ¿cuál sería o cuál vendría a ser la contraparte conceptual del concepto de emergencia? Un segundo punto estaría en que pudiera explicitar las diferencias y relaciones entre mente y conciencia. Y finalmente una tercera me gustaría, porque es una cadena de preguntas, ¿por qué, digamos, no se hace referencia a una filosofía de la conciencia, mas sí, pues, constantemente, por todo lado vemos la problemática de la filosofía de la mente? Y bueno, yo que yo sepa, no he visto trabajos de ese tipo en el sentido de filosofía de la conciencia. Gracias. No, pues gracias a ti, José, por las excelentes preguntas, que las escribí aquí rapidísimo para que no se me olviden. Eh, ¿Cuál es la contraparte conceptual del concepto de emergencia? La causalidad, precisamente, ¿no? O sea, justo con el ejemplo, con la cita que les leí de Manuel de Landa, él, pues justo hace la diferencia entre causalidad y emergencia, ¿no? Entonces yo decía, claro, porque cuando nosotros vemos la combinación de dos elementos, pero en combinación en la cual ninguno de los elementos pierde sus propiedades y además no se genera ninguna otra propiedad, salvo las, ¿no? Las directamente incluidas en esa relación de los dos elementos. Eso se llama producto aducto. Eso es un aducto. Pero, y esto está directamente ceñido a la noción de causalidad. Entonces, esa es la contraparte. La emergencia, el concepto de emergencia quiere decir que hay algún, digo, no pasa siempre, pero en algunos casos, cuando o por lo menos dos elementos se relacionan, se genera una propiedad que no se puede reducir a las notas o los elementos constitutivos de cada uno de estos dos individuos que se relacionan, ¿no? Ese es el concepto de emergencia. Entonces, si nosotros fuéramos causalistas o deterministas, pues obviamente el concepto de emergencia no tiene sentido. No tiene sentido en absoluto. Pero pensemos en una filosofía y en una ciencia que acepta el concepto de emergencia. Bueno, y que sería, no quiero decir que es de sentido común, pues, pero porque, bueno, pero ahí está, ¿no? El ejemplo que pone. El hidrógeno y el oxígeno son gases por separado, pero resulta que cuando los unes, tienes un líquido. Bueno, pues esa es una propiedad emergente, ¿no? Claro, lo que pasa es que el concepto de emergencia no es posible de ser utilizado en un cierto tipo de ciencia. ¿En cuál? Pues en la ciencia que es profundamente causalista. Claro, en esa ciencia, por supuesto que no es posible de entender la emergencia, pero si generamos otro tipo de ciencia que acepte el concepto de emergencia y otro tipo de filosofía que acepte el concepto de emergencia, bueno, pues podemos tener desarrollos, creo yo, mucho más ricos, ¿no? Luego, la segunda es la diferencia y las relaciones entre mente y conciencia. Fíjate que esa es una pregunta que yo en lo particular soy, bueno, pues de la idea de que nuestro concepto de conciencia es equívoco. ¿En qué sentido? En el sentido de que no es una potencia
por decirlo con Aristóteles, ¿no? No es una potencia del alma. La conciencia, más bien, la que es potencia del alma, es la inteligencia, que los griegos llamaban nous. Y esta potencia del alma, el nous, lleva a cabo actos conscientes. Cuando entendemos por conciencia el darse cuenta de las cosas, ¿no? Cuando yo me doy cuenta de las cosas, es que estoy ejecutando un acto consciente, pero de reconocer que hay actos conscientes, no podemos, o yo por lo menos no acepto, que luego estos actos conscientes se sustantiven, ¿no? Es decir, que generemos de los actos conscientes una capacidad intelectual que se llama conciencia. Yo no soy partidario de hacer esa sustantivación, aunque estoy completamente de acuerdo en que el término de conciencia, pues es el término por excelencia utilizado en filosofía, pues prácticamente desde, desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta nuestros días, ¿no? La fenomenología se construye a partir de la idea de conciencia. Pero bueno, yo no creo que sea una potencia, una capacidad, sino son ciertos tipos de actos los que son conscientes. Pero la potencia en realidad, o la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos, se llama inteligencia. Ahora, bueno, hecha esta distinción, ¿cuál sería la relación entre la mente y la conciencia? Bueno, otra vez depende qué entendemos por mente, porque mente es también otro de esos conceptos que, como decía hace rato Diego, ¿no? Citando a San Agustín, si no me preguntan, lo sé, y si me preguntan, ya no lo sé. Bueno, con la mente ocurre lo mismo, ¿no? Si nos preguntan qué es la mente y cuál es la diferencia entre la conciencia, bueno, pues, ¿no? Ahora, desde una perspectiva, desde otra perspectiva, la mente es otra sustantivación, pero ¿ahora de qué? Pues precisamente de la razón formal de la inteligencia. ¿Cuál es la razón formal de la inteligencia? El interlegere, es decir, el leer por dentro, ¿no? Cuando nosotros decimos que estamos inteligiendo algo, lo que decimos es que estamos leyendo por dentro a las cosas, ¿no? Eso significa inteligencia. Pero sí, pero como decía, la intelección es también un acto. Pero si tú precisamente sustantivas ese acto, lo que tienes entonces es mente. Lo cual quiere decir entonces que habría que hacer una revisión de la historia de las ideas o de la historia de los conceptos, precisamente para darnos cuenta, para hacernos conscientes de si efectivamente los utilizamos o no con justeza. ¿No? Yo soy partidario de eso, suelo hacerlo y bueno, pues me he encontrado con que pues precisamente no hay una distinción clara y manifiesta. Todos lo dan, o bueno, no todos, pero muchos dan por sobreentendido lo que significa una y otra cosa, ¿no? Bueno, espero haber contestado un poco. Y luego dice, la tercera pregunta es, ¿por qué no se hace referencia a una filosofía de la conciencia? Yo te diría, bueno, pero específicamente como filosofía de la conciencia, porque, como decía hace rato, la fenomenología, y no solo la heideggeriana, sino también la husserliana, pues ambas fenomenologías son pues prácticamente filosofía de la conciencia, ¿no? Tanto Husserl como Heidegger parten
parten de la idea de que la capacidad que está operando es la conciencia. Por decir solo a los, digamos, más reconocibles, ¿no? Pero luego podemos revisar a los filósofos del siglo XX y pues prácticamente todos hablan de la conciencia. No lo sé, no sé si te estoy contestando o no, pero más bien yo el siglo XX lo ¿Me interpreto permite como eso. Claro, un adelante, adelante. segundito? No, sí, justo lo que usted decía ahora en estas últimas palabras, ¿no? Es que el problema es de que, por ejemplo, en los mismos sílabos de aquí, de nuestra escuela, luego también viendo el contexto, digamos, universitario a nivel nacional en filosofía y en Latinoamérica, en Latinoamérica sobre todo, es fuerte la corriente, ¿no? Que se basa en la problemática de la filosofía de la mente. Se relaciona bastante con el mundo virtual, con las máquinas, la cibernética, etcétera, ¿no? Entonces, todo pasa por ahí, ¿no? Filosofía de la mente, incluso las premisas que los conferencistas dan sobre inteligencia artificial, inteligencia emocional y todo aquello que se refiere a inteligencia, la ligan directamente al contexto de filosofía de la mente. Entonces voy a eso, ¿no? Filosofía de la mente es pues manoseado, revolcado y por todos lados, ¿no? Es como que fuera sinónimo de ciencia o sinónimo de algo pues elevado en cuanto, no sé, en cuanto a abstracción o no lo sé, en cuanto a rango de pronto de calidad de conocimiento, de investigación, ¿no? A eso iba, ¿no? Con esta pregunta. Gracias. Sí, 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 José, y estoy completamente de acuerdo contigo. Que el término sea manoseado y es utilizado de manera multívoca, pero también equívoca, completamente de acuerdo contigo. Sí, 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 sí. Y se le dice mente pues prácticamente a cualquier cosa que involucre o la inteligencia o la conciencia o hasta la razón, ¿no? Pero como decía, pues la mente en realidad es la sustantivación del acto de inteligir, así como la conciencia es la sustantivación de los actos conscientes. Pero eso, como decía, eso es una investigación interesante porque si nosotros hacemos una historia de las ideas, nos daremos cuenta que una constante en la historia de la filosofía ha sido la sustantivación de actos. Por ejemplo, la sustantivación más grande que tenemos hasta ahorita es la sustantivación de los actos racionales. Y de los actos racionales hemos hecho la razón. Pero la razón no tiene sustantividad. No es una capacidad como tal. Tenemos actos racionales, pero no la razón. Eh, pero en fin, como decía, esto, bueno, pues es parte de la historia de la filosofía y también está depositado en el exocerebro de de la filosofía y pues lo seguimos utilizando sin saber realmente este, si tienen o no sustantividad. Bueno, en fin. Muy bien. ¿Alguien más desea intervenir, por favor? Creo que no. Fernando, permítame hacerle un pequeño comentario de mi parte. Cuando nosotros hemos analizado esta noche justamente con la disertación que nos acabas de dar, resulta muy interesante porque lo que nosotros estamos viendo, bajo mi concepción, es que estamos desarrollando o explicando una filosofía y dentro de ello también una ciencia, o sea, una concepción epistémica, tal vez con un contenido abstracto muy amplio, ¿no? O sea, es una separación bastante alejada, diríamos, ¿no? Valga el término, si contrastaríamos estos conocimientos con ciertas culturas originarias que tú lo has llamado comunidades, ¿no es cierto? Entonces, eh, en el caso peruano existen, o yo podría decir, o podría afirmarlo de una manera, diríamos, con bastante seguridad, de que ese conocimiento del exocerebro
se fundamentaba en ello, porque estaba pues empleando, ¿no es cierto?, esa simbolización, ¿no es cierto?, una interpretación mediante signos o como lo conocemos, ¿no es cierto?, semióticamente. Entonces, eso tal vez no ha sido ampliamente estudiado en nuestra realidad, o sea, sobre todo en el caso peruano y tal vez, ¿no es cierto?, en la cultura de los mayas o los aztecas, bueno, que imagino que tú debes tener mayor comunicación sobre ello. Bueno, esto yo lo comento para más o menos vincularlo con lo que afirma Mosterín. Mosterín dice, ¿no es cierto?, de que una vez que se tenga, a ver, ese exocerebro donde se representa la explicación o el conocimiento mediante símbolos, entonces luego queda solamente la información. Eso es lo que decía Jesús Mosterín. Entonces, ¿cuál sería tu, a ver, tu agregado o de repente ampliar un poco lo que afirmaba Mosterín? Fernando, por favor. Sí, gracias, Ciro. Sí, sí, o sea, parece que, bueno, en primer lugar, es muy importante destacar que el exocerebro está arraigado en las comunidades, en plural, ¿no? Es decir, cada una de las comunidades tiene su propio exocerebro, porque por más que compartan territorio, sin duda alguna, el entorno, por eso mi insistencia de decir que el entorno, lo que llamamos naturaleza, no es regularmente cuando nosotros explicamos qué es el ser humano, se nos olvida decir que ese ser humano habita en un entorno específico. Y todavía se nos olvida más decir que el entorno es uno de los elementos esenciales de ese ser humano. Por eso decía, la naturaleza no está fuera, está dentro. No hay una fuera, porque la naturaleza no está fuera, a menos de que estemos hablando espacialmente. Bueno, sí, puedo diferenciar entre mi cuerpo y las cosas, pero epistemológicamente no hay afuera. Esto quiere decir entonces que en el exocerebro no hay solamente información racional, transmitible y hasta comunicable. En el exocerebro también hay elementos imaginativos, impulsivos, instintivos, irracionales, etcétera, hasta místicos, si tú quieres. Porque precisamente de lo que se quiere desligar Roger Bartra, y aquí lo sigo, es precisamente en que no pensemos al exocerebro como, pues casi casi como el Internet, ¿no? Donde estuviera almacenado todo el conocimiento del mundo. No, 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 en absoluto. No es un Big Data, para nada. O sea, tiene información, sin duda, pero también tiene elementos irracionales, porque efectivamente no olvidemos que estamos haciendo una analogía con el cerebro. Y el cerebro no solamente tiene elementos racionales, ¿no? Todos sabemos y aceptamos, creo, de manera unánime, que también hay algo así como una parte instintiva, una parte impulsiva, ¿no? Entonces eso también se deposita en el exocerebro. Y esto, bueno, pues lo que provoca o tiene el rendimiento precisamente de no entender el exocerebro simplemente como un efecto, es decir, ¿no? Que hay una causa y un efecto, sino que el exocerebro es una propiedad emergente, que es irreductible a los elementos constitutivos en este caso, de las comunidades. Y ahí está el segundo punto, justo, que el exocerebro es dependiente de las comunidades, en plural, y en este sentido, el exocerebro tiene una parte autóctona que le pertenece a las comunidades, in re, por decirlo así, ¿no? Pero también tiene una parte exotérica, es decir, pública,
que podría, en ese sentido, como decía Diego, que podría ser reconocido por otro exocerebro, ¿no? Entonces tiene esta parte exotérica, pero también tiene esta parte esotérica o autóctona. Y esto es precisamente lo que le da o contribuye a que las comunidades tengan identidad. Porque lo mismo pasa en México, que hay, aunque vivamos en el mismo territorio, pues no es lo mismo el exocerebro, por ejemplo, de la comunidad maya, como decías, Ciro, o los rarámuris, o los otomíes, o, en fin, los purépechas. No, ¿por qué? Porque no es lo mismo vivir en la selva, ¿no? En la selva que vivir en la montaña. Y esto, o todavía otro caso, no es lo mismo vivir en el desierto que vivir en la costa, por ejemplo. Y estas cosas no son exteriores o no deberían ser exteriores a nuestra concepción de ser humano. ¿Sí me explico? Porque cuando nosotros nos preguntamos qué es el ser humano, pues somos demasiado formalistas y nos queremos generar una idea del ser humano nada más con puras propiedades universales. No tiene sentido. No sé si te respondí, Ciro. Bien, muchas gracias por la aclaración. Muy interesante, Fernando. Leonor, a ver, la doctora Leonor quiere hacer una pregunta. Adelante, doctora, con su pregunta. Buenas noches, colegas. Doctor Fernando, buenas noches. He estado escuchando atentamente su exposición y yo me venía a la realidad. La universidad actualmente se preocupa por capacitarnos constantemente en el tema de la investigación. Últimamente hemos recibido un curso y lamentablemente, una vez más, quedo decepcionada con este curso, al igual que otros muchos, porque estos cursos solamente se van o se basan en el enfoque netamente científico. Consideran solamente un nivel del conocimiento, el conocimiento científico, y se olvidan del conocimiento filosófico. Creo que en las humanidades tenemos actualmente esa dificultad cuando se presentan trabajos de investigación que también son de nivel académico. Y creo que ahí queda pues un trabajo muy fuerte para desarrollar, ¿no? Porque si bien es cierto que las universidades trabajan más con este corte de enfoque, las humanidades también tenemos mucho que dar dentro de nuestros estudios. Es más, en este curso se confundía lo que era la nociología con la epistemología. Y cuando vamos, por ejemplo, a cursos de enseñanza, ¿no?, que tienen que ver con maestrías, doctorados, en la maestría y en el doctorado se piden lo que es el punto epistemológico, que es un punto muy importante en el trabajo de investigación, y esta es una de las ramas de la filosofía. Y lo peor todavía es que en cada una de estas especialidades se les exige que solamente los trabajos de investigación que se presenten tengan el enfoque cuantitativo. Ni siquiera el cualitativo, no lo están aceptando en varias universidades particulares en las que estoy dictando, por ejemplo, doctorado actualmente. No les reciben a los estudiantes de doctorando trabajos con corte cualitativo, solamente cuantitativo. Pero sí, dentro de este trabajo, se les pide con rigurosidad que tenga un fundamento epistemológico el trabajo que están desarrollando.
Estamos hablando de especialidades como ingeniería, medicina, sociología, educación. En cada una de esas especialidades, es más, a los ingenieros se quedan en el aire, ¿no? Cuando hablamos de epistemología me dicen, ¿cómo lo fundamento? ¿Cómo ingeniería ambiental, por ejemplo? ¿Cómo fundamento? ¿Cómo le damos este enfoque? Y bueno, yo relacionaba lo que estaba usted explicando, ¿no? Acerca de la identidad, por ejemplo, de cada persona dentro de su lugar. Entonces, cada profesional creo que también va adquiriendo su propia identidad con su rasgo profesional, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar a estos profesionales a la identificación de este nivel epistemológico en cada especialidad en la que se está desenvolviendo dentro de la sociedad? Muchas gracias. No, gracias a ti, Leonor. Excelente, excelente pregunta y comentario. Y además estoy completamente de acuerdo contigo porque es cierto que las universidades son cada vez más burocráticas, en el sentido, como dices muy bien, de solamente tomar en cuenta elementos cuantitativos y de olvidarse o no tener tanto apego y no darle tanto valor a lo cualitativo. Completamente de acuerdo y justo por eso he insistido, ¿no? Desde el comienzo en que hay que entender que no la realidad no debe mostrarse ni tiene por qué mostrarse racionalmente siempre. No. Ese es perdona que lo diga así, pero ese es un error producido por el idealismo o por el antirrealismo, que todo debe ser observable racionalmente, lo cual quiere decir, como dices muy bien, cuantitativamente. Bueno, pues justamente mi propuesta es no. Hay elementos que no son observables, pero que también forman parte de nosotros, tanto que constituyen nuestra identidad. Nuestra identidad, y por eso insisto mucho en la naturaleza, el entorno, como lo quieras llamar, no está afuera, no hay una afuera. La naturaleza o el entorno, tu lugar de trabajo, tu universidad, la comunidad con la que convives fuera de la universidad, eso forma parte de tu humanidad. Y cuando nosotros nos ponemos a hacer investigación en filosofía o en las ciencias, ¿no? En las ingenierías o en el derecho, pues justamente constreñidos por esta burocratización del conocimiento, pues estamos condenados a caer en tesis universalistas, ¿no? Universalistas. Y entonces, ¿qué es el ser humano? Y nos vamos a lo universal. ¿Qué es lo que quieras, ¿no? ¿Qué es la justicia? Y nos vamos a lo universal. ¿Y qué es la libertad? Y nos vamos a lo universal. Y entonces, pues hacemos nada más puro conocimiento formal. Y se nos olvida la materialidad. Y se nos olvida lo emergente. Lo emergente, que es irreductible a los elementos involucrados, lo cual quiere decir que es irreductible a los elementos formales. Ahora, ¿cómo damos paso entonces en las diferentes ciencias? Pues justamente a que haya espacio para elementos cualitativos. Bueno, pues precisamente pues entendiendo, y en esto estoy completamente de acuerdo contigo, entendiendo que pues obviamente que el conocimiento no solo debe ser conocimiento universal, sino el conocimiento también es conocimiento parcial, dije hace rato. Bueno, puede ser conocimiento regional si tú quieres.
y que eso también tiene valor científico, valor académico. Entonces, completamente de acuerdo, ¿sí? Muy bien. A ver, tenemos en la intervención al doctor Marcelino. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor Fernando. Buenas noches, colegas. Perdonen que he llegado tarde, pero siempre uno puede coger lo esencial de una presentación como lo que ha hecho. Es probable que haya adelantado ya algunos conceptos el doctor, pero me pica el asunto de una de mis neuronas en lo siguiente. Mire usted, doctor. Eh, mm, Como usted comentó acerca de la conciencia al inicio, de que lo considera como una potencia, bueno, yo afirmaría que todo es potencia, ¿no? El acto es tan efímero, tan inmediato, que deja más que se pasa al pasado de inmediato, y todo siempre es una potencialidad para que se haga acto, como lo que decía Aristóteles. Ese es un puntito que me gustaría, de todas maneras, me lo refuerce. Ahora, en este aspecto, mire usted, yo soy educador también, y nosotros consideramos a la educación como una, a ver, como que nosotros nos vamos formando la personalidad íntegramente, ¿no es cierto?, a través de la historia, desde nuestro nacimiento, probablemente antes. Entonces, el medio ambiente natural y el medio ambiente social influyen en la formación de nuestra personalidad. O sea, somos lo que nosotros vayamos percibiendo a través de nuestra historia personal. Entonces, ¿qué sucede cuando yo veo el asunto de entender que el ser humano en estas épocas está yendo hacia la unificación, no a la diversificación? Que ha existido la diversificación, lógico, porque ha habido pues estados, países, sociedades distintas, pero la tendencia es que la humanidad, lo que usted hace un momento dijo, tendríamos que buscar justamente la universalización de los conceptos acerca del ser humano, de tal manera que eso tendría que servirnos justamente para que existan directrices o teorías que la sociología nos ponga un poco líneas de comportamiento social, y que en efecto ahí se tendría que buscar justamente criterios que unifiquen, y que tendríamos que cada sociedad tendría que agarrarse de eso para que optemos por tener normas comunes, reglas comunes, y que todos obedezcamos a esas reglas por el bien de la humanidad como especie. Porque de otro modo, si nosotros nos agarramos de la diversificación, entonces es que vamos a seguir creyendo que esa sociedad que crea sus propias características. Yo estoy muy enojado, por ejemplo, ahorita con esta sociedad que le llaman la élite política, que tiene sus propias normas. Entonces, bajo esos criterios, estaríamos bien, pues aplaudamos a la diversidad, porque ellos tienen sus propios criterios. Los políticos comprenden que ese es un modo de vida, un modo de ser. No les importa el asunto del término de la democracia, que cada uno vea lo que tiene que hacer, con tal que yo me pueda escabulir de las normas judiciales. Entonces, yo creo que la tendencia tendría que ser justamente a buscar la unificación del ser humano, y que tengamos conceptos comunes, de tal manera que de alguna manera logremos tener algunas teorías generalizadas que nos sirvan justamente como pautas de comportamiento en esta sociedad universal. Gracias, disculpe. Muchas gracias, Marcelino. Muchas gracias por tu comentario y por la pregunta. Lo que pasa es que es decir, no podemos negar en absoluto que en el espacio compartido que llamamos exocerebro hay, como decía hace rato, tipos ideales, lo llama Max Weber, ¿no? Y estos tipos ideales, por supuesto, incluyen conductas, comportamientos,
que no necesariamente están directamente plasmados en las leyes, pero hay unos ciertos usos y costumbres que se idealizan y están allí en el exocerebro. Y por supuesto, estos arraigados en las comunidades. Claro, hay algunos que, como decía, tienen este aspecto exotérico, ¿no? Quiere decir que pueden ser reconocidos en otras comunidades. Pero por supuesto también hay elementos esotéricos, es decir, privados, autóctonos, ¿no? De esa comunidad en específico. El punto es que, así como decía que no solo hay elementos racionales, sino también elementos irracionales, bueno, pues así de la misma manera, ¿no? Hay elementos, podríamos decir, ideales, ¿no? Y hay, por supuesto, contingencias en los comportamientos, en el modo de relacionarse con los demás, etcétera, ¿no? Ahora, esto no quiere decir, por supuesto, que estemos dando paso libre al anarquismo, ¿no? En absoluto, sino más bien entender que cada comunidad tiene su identidad y que esa identidad tiene elementos que no es posible o no deberían ser universalizables, porque precisamente de esa universalización de los elementos muchas veces autóctonos de las comunidades es que pues han ocurrido desgracias en la historia de la humanidad, ¿no? Porque pues el origen en muchas ocasiones, el origen de la violencia es precisamente querer universalizar elementos autóctonos, ¿no? Por ejemplo, un elemento autóctono es la idea de la civilización. Y entonces, con la excusa de, no, es que todos tenemos que ser civilizados, invado a otro pueblo que yo he declarado que no lo es, los domino, los conquisto, y mi justificación es, no, es que ustedes no son civilizados, y yo sí. Y entonces impongo un elemento que a mí me constituye, pero lo impongo a los demás. Y eso es, bueno, pues en la historia de la humanidad tenemos ejemplos, lamentablemente, ejemplos de sobra. Entonces, por eso decía, el exocerebro también tiene elementos autóctonos que hay que reconocer, pero por supuesto no hay que universalizar, porque si no caemos precisamente en eso, ¿no? En el absolutismo. Ahora, que en esta época, en particular en nuestra época, que le llaman en la época de la posverdad, pareciera que cada uno puede hacer lo que quiera y tener solamente una visión, la mía, ¿no? La propia. Bueno, eso también es en cierta medida un discurso un poco partisano, ¿no? En el sentido de que, pues, ¿qué generación desde la historia del hombre, ¿no? Desde que nació el hombre, qué generación no ha creído que ellos tienen la razón y los que están atrás no? Porque en los años 60, que hoy, bueno, pues ya, ¿no? Son nuestros padres o nuestros abuelitos, pues creían tener la razón y sus padres, ¿no? La generación de los 40, de los 30, bueno, pues también creían tener la razón y veían en la diversidad la generación del mal. Es decir, este es un problema siempre presente en la humanidad, ¿no? Lamentablemente. Bueno, hasta ahí. Muy bien. Doctor José Miguel, ¿desea intervenir? Sí, por favor, unos segundos. Respecto, doctor, perdón un poco la insistencia, pero lo siguiente, ¿no? La profesora, la colega mía, expresó la manera, o sea, cómo lo cualitativo
en las universidades en concreto, y sobre todo la nuestra, es un poco difícil, hace bien difícil su aplicabilidad, ¿no? En cuanto se refiere a la filosofía, y particularmente en lo que se refiere a la epistemología. Entonces, bueno, yo me gustaría su opinión de lo que yo vengo realizando ya hace años, 8 a 10 años más o menos en la universidad, respecto de ese problema. Y actualmente, por ejemplo, lo que hemos hecho es aplicar lo que usted ha llamado la emergencia y causalidad desde el realismo. Usted ha admitido que hay una posición realista, ¿no? Acá en su disertación, y me parece que muy bueno digamos, esa sinceridad filosófica. Y entonces, justamente yo lo que creo es que desde el realismo, en términos generales, los conceptos de emergencia y causalidad, vamos a decir en términos de causalidad en forma de determinismo y emergencia en forma de, digamos, aleatorio. Lo tomo así. Ahora, pero lo que yo he hecho, me parece, y quisiera una opinión de usted, es que yo también además, desde las posiciones del materialismo, también cómo aplicar, ¿no?, este problema de la causalidad en el sentido determinístico y, en este caso, yo le llamo complejidad, orden y caos en el sentido aleatorio. Entonces, cuando hacemos, digamos, ese tipo de combinación, entonces, en mi caso, lo estoy aplicando en ciencias, en biología, ingenierías, y hace muchos años, entonces van dando resultados positivos. O sea, es posible hacer que lo cualitativo se convierta en cuantitativo, ¿no? Con lo abstracto en concreto. Y el problema es, pues, que hay que trabajar y mucho más, es un trabajo realmente titánico, y se necesita, pues, agrupar, ¿no? Agruparnos para poder realizar, pues, estas tareas, ¿no? Que realmente, pues, son inmensas, pero creo yo que es posible hacerse desde la óptica que yo la veo. ¿Qué opina usted, doctor? Gracias. No, gracias a ti, José. Sí, completamente. La emergencia podría ser un elemento azaroso, sí. Digamos, no es idéntico, pero en efecto, no sé si estabas pensando, por ejemplo, en la teoría de la evolución, ¿no? Que nosotros sabemos que la teoría de la evolución no solamente se trata de adaptacionismo, como se suele llamar, sino también, más bien, el motor de la evolución es la mutación, justo, ¿no? Y por eso es que la evolución, bueno, pues no se puede determinar. En ese sentido, tendría un elemento emergente, sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, no hay que caer, o yo preferiría no caer en el error de pensar que, como hay ciertas posiciones deterministas que dicen en contra de la idea de emergencia, dicen, lo que pasa es que todavía no sabemos las relaciones causales que provocan, ¿no? Que tienen como, ¿no? Como efecto esas propiedades emergentes. Pero solamente es cuestión de tiempo para que podamos entender y podamos, como decía, cuantificar esas relaciones causales para finalmente no admitir que hay propiedades emergentes, o como tú lo dices, el caos o el azar. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, es decir, como decía en mi exposición, lo que pasa es que hay que entender que hay elementos que influyen, que constituyen al exocerebro y a los individuos y a nuestra realidad, que es imposible mostrarlos racionalmente. Es simplemente imposible. Y por lo tanto es imposible cuantificarlos. O sea, por más que hagamos investigación una y otra vez, es imposible. Y pareciera que la ciencia no se atreve a incluir, o por lo menos ciertas ciencias no se atreven a incluir la noción de emergencia. Las que sí, por supuesto, ahí está la teoría de la evolución, es una teoría biológica. Bueno, la biología acepta la vida, ¿no? La vida es una emergencia de la materia.
Entonces, la biología en este sentido, por ejemplo, es una de las, en ciertos temas, es una ciencia muy avanzada o más avanzada que otras. La química también acepta propiedades emergentes, entonces la química también, en ese sentido, es una ciencia, pues ya digamos que ya no tiene esos problemas, ¿no? De entender todo a través de la cuantificación. No, no sé, la lingüística, por ejemplo, es otra, ¿no? A partir, por ejemplo, de los textos de Derrida, sabemos que la lingüística también acepta las propiedades emergentes del lenguaje. En fin, es decir, no quiero decir con esto en absoluto que el conocimiento causalista no sea, no tenga valor, no, no, por supuesto que lo tiene, lo que pasa es que no restringamos a la ciencia solamente al conocimiento causal. Ese es todo mi, mi argumento, ¿no? Ciro. Bien, gracias, Fernando. Tenemos una última intervención, el doctor Pedro Jesús. Adelante, doctor Pedro, con su pregunta. Ya, sí. ¿Me escuchan? Creo que su micrófono, Sí, doctor Pedro. ¿sí? ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. muy bien. Fernando, muy buenas noches. Hola. Esta presentación es muy interesante, esta hipótesis sobre el exocerebro, ¿no? Dado que, como se sostenía en la propuesta, de que la información no solamente está en el cerebro, sino también en el entorno. Obviamente ello significa de que como consecuencia de estos procesos internos, la extensión del conocimiento se hace para la sociedad. Naturalmente, dentro de este contexto del exocerebro, podríamos encontrar información, conocimiento, tanto positivo como negativo. Digo ello en extensión a la participación de la profesora Leonor, que menciona de que en estas capacitaciones se siente decepcionada, ¿no? Naturalmente es cuestión ya muy personal si le gusta o no le gusta estas capacitaciones, pero en el fondo considero de que su presentación sí ha sido interesante, dado que estas investigaciones filosóficas tienen sí rasgos ontológicos, epistémicos, y que de alguna manera nos ayuda a reflexionar en el contexto contemporáneo. Y pienso que lo mejor sería ver, ¿no?, en las diversas perspectivas estas investigaciones transversales en las posturas filosóficas, que pueden ser hasta axiológicas, éticas, en torno de esta temática. En todo caso, le invitamos a la doctora Leonor Pacheco para futuras capacitaciones nos pueda brindar una conferencia que ella de repente está preparando, tiene, y que esté relacionada directamente con algo de su investigación epistemológica o algo que mencionaba al respecto, ¿no?, sobre las investigaciones cualitativas. De hecho, toda investigación cuantitativa tiene aspectos cualitativos. No obstante, lo cualitativo también tiene un criterio muy observable si lo relacionamos directamente con la filosofía. Es decir, que si lo filosófico es una investigación netamente cualitativa o tiene otro carácter muy relevante que caracterizarlo como tal. De todos modos, doctor Fernando, es una buena presentación. Me interesa este tema bastante y veo que en México sí hay bastante producción al respecto, que pienso que en el futuro podríamos invitarlo a nuevas presentaciones sobre este tema. Este breve comentario nada más. Muchas gracias, Pedro. Sí, sí, sí. Yo encantado de estar con ustedes siempre, por supuesto. Y sí, claro, que toda investigación cuantitativa tenga su parte cualitativa, sin duda. Pero lo cierto también, y eso lo digo porque también pasa en México, ¿no? En los últimos años
sobre todo en las humanidades, institucionalmente, y no solo hablo de las universidades, sino también gubernamentalmente, pues lo cierto es que se ha burocratizado esto, ¿no? O sea, se trata de publicar lo más posible año tras año, porque eso es lo que se supone te da valor, ¿no? Y y claramente no es así, ¿no? Es decir, yo puedo publicar 20 artículos y los 20 artículos no generar realmente conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí concuerdo contigo, Pedro, pero también creo que hace falta darle un poquito más de valor a lo cualitativo por ser cualitativo, no por simplemente añadirse a lo cuantitativo, ¿no? Bueno, yo soy de esa idea. Pero gracias, sí. Y yo encantado de estar por acá, por supuesto. Si me vuelven a invitar, vengo. Claro, muy interesante. Están levantando la mano el doctor Marcelino, José Miguel y también la doctora Leonor. No sé si desean intervenir. No, Sí, no, por creo favor, que fue casual. Allá, en el caso de la doctora Leonor, sí. Adelante, doctora. sí. Creo que han malinterpretado mi participación, pero creo que el doctor Fernando sí me entendió bien cuando hablaba acerca de los enfoques y de las capacitaciones en investigación que se daban en nuestra universidad. Entonces, el enfoque cuantitativo iba a las capacitaciones que nos da la UNSA como institución. Yo estaba hablando específicamente de ese tipo de capacitaciones. Por eso hablaba de lo cuantitativo y cualitativo y creo que el doctor Fernando me entendió muy bien. Solo esa aclaración. De acuerdo. Bien. Bueno, doctor, en vista de que nos gana el tiempo, usted sabe que todo tiene un término. Bueno, le damos el agradecimiento más sincero de parte de la Escuela Profesional de Filosofía. Esperamos que esta no sea la última oportunidad. Habrá posteriores ocasiones en que tengamos presente para poder ampliando más sobre este tipo de diálogos que son muy interesantes. Doctor Fernando, muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.